Hola a todas y a todos. Una sesión más, y esta vez con Frankenstein. Bueno, mejor dicho, con Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Seguidme. Vamos a iniciar el relato de hoy día con una autora muy significativa, Mary Shelley. La conocemos de alguna manera, porque es hija de Mary Wollstonecraft, esta autora que ya en la época de la Ilustración reivindicó tanto el derecho a la educación de las mujeres, que las mujeres pudieran ser autónomas y que tuvieran un conocimiento racional, filosófico, científico, que les permitiera una autonomía. Y también es hija de William Godwin, otro filósofo y novelista de destacada importancia. Por lo tanto, vamos a hablar de Mary Shelley en un contexto cultural, en un contexto reivindicativo importante. Pero de entre todas las obras que tiene Mary Shelley, solo vamos a destacar una. Frankenstein y el moderno Prometeo. Sí, Frankenstein estuvo escrito por una mujer. Mucho os sorprenderá, asociamos esa figura a un gran autor que lo hubiera escrito. Es una gran autora la que lo ha hecho. ¿Y cómo? Pues para ello tenemos que situarnos en un largo invierno que no tuvo interrupción en el verano, en una mansión en Suiza, mansión de Lord Byron. Allí se juntaron unos jóvenes, Mary Shelley entre ellos, y pasaron las tardes, las veladas, contando historias de fantasmas. Hasta que llegó un momento que Lord Byron planteó, ¿por qué no escribimos una historia cada uno de nosotros? Ahí empezó Mary Shelley a plantear la idea de su Frankenstein. ¿Por qué motivo la idea de su Frankenstein? ¿Por qué se le habría ocurrido a Mary Shelley esa idea tan rocambolesca? Pues porque tenía conocimiento de la ciencia del momento. Y en aquel momento, por ejemplo, Erasmus Darwin, que lo conocemos al nieto Charles Darwin, estaba planteando la posibilidad de animar los cadáveres, de darle vida a los miembros ya de cuerpos muertos. Y lo mismo los experimentos de Galvani y de su sobrino. Esa era una idea que estaba allí en el contexto científico y que venía dada por el asombro de lo que suponía la electricidad. La electricidad podía ser capaz de producir vida en materia cadavérica. En ese contexto, con 18 o 19 años, escribió Mary Shelley Frankenstein. La verdad que todo el mundo pensó que era de su esposo, hasta que poco a poco se empezó a ver que no, que era ella la autora. ¿Qué decir en primer lugar de Frankenstein? Lo primero, hay que explicar el título, el nombre de la obra. Frankenstein o el moderno Prometeo. Siempre pensamos que Frankenstein es el monstruo. No, Frankenstein es el autor, el creador del monstruo. El monstruo no tiene nombre y eso es muy significativo, veremos por qué. Y es Frankenstein y el moderno Prometeo. ¿Por qué motivo? Porque Prometeo robó el fuego a los dioses, tuvo esa osadía, dársela al hombre y con ello comenzar la cultura, la civilización, la técnica. Fue una gran osadía por la que estuvo castigado. Bueno, pues vamos a ver quién es este moderno Prometeo en la obra de Mary Shelley. Víctor Frankenstein está apasionado por la ciencia, apasionado por el conocimiento y quiere entrar en las entrañas de la naturaleza. ¿Qué más entrañas hay que penetrar en la creación de la vida? Investiga, se pone en contacto con los científicos de la época y empieza a darse cuenta que si queremos conocer la vida, lo primero que hay que conocer es la muerte. Se dedica a observar la descomposición de los cuerpos, hasta que en un momento toma distintos fragmentos de cuerpos, distintos trozos, y construye un ser, un individuo. Al aplicarle la electricidad, ese ser adquiere vida. ¡Qué horror fue lo que encontró Víctor Frankenstein en ese momento! Fue pánico, fue terror lo que sintió. ¿Cómo había podido crear ese ser tan horrible? ¿Y cómo había podido crear y osar a crear un ser, no podemos llamarlo humano, pero le había dado vida a una materia cadavérica? El horror fue tan grande que cayó enfermo, escapó, huyó, dejó a su criatura abandonada. Esta criatura aprendió a hablar, aprendió a comprender el lenguaje observando a personas, a comprender sus costumbres, pero sabía que estaba solo y que había sido abandonado. Eso ya le empezó a entrar una desconfianza y un odio ante ese ser que le había creado y le había abandonado.
Por ese motivo le pidió a Víctor Frankenstein que le buscara, que le creara una mujer. Víctor Frankenstein no lo hizo. Pensaba que a partir de ahí, o podría pensar que a partir de ahí podía venir una reproducción de nuevos individuos que afectara o hiciera daño a la humanidad. Todo acabó en un desastre de desgracias. El monstruo se fue vengando de ese autor que le había abandonado, hasta que Frankenstein murió y suponemos que el monstruo, ante tal situación, se suicidó. Bueno, esto es la obra. Es una obra de literatura, concretamente de ciencia ficción. Se nombra a Mary Shelley como la primera autora que ha creado ese tipo de novela de ciencia ficción. Pero vamos a ver qué significa. Sabemos que los espectadores formamos parte de la obra de arte y sabemos que una obra es más rica en la medida que más sugerencias provoca. Y hemos de decir que Frankenstein y el moderno Prometeo ha dado lugar a congresos, a obras, a artículos, a cine, a todo tipo de comentarios. Lo primero que tenemos que decir es que no es nuevo en la filosofía entrar en el apartado de la ficción. Bueno, sin ir más lejos, pues pensemos en Cristina de Pizán. Cristina de Pizán, cuando creó la Ciudad de las Damas, era una ficción. Quería recuperar damas que no habían sido nombradas, mujeres que habían quedado en el anonimato o en el abandono histórico, pero también construir una ciudad. Y tuvo una repercusión enorme en la querella de las mujeres. Ya estuvimos viendo cómo Isabel la Católica y Beatriz Galindo la tenían como libro de cabecera, porque era una reivindicación del poder y de la fuerza y del empoderamiento de la mujer. Pero si vamos hoy día más cerca, Preciado ya nos habla muchas veces de cómo hay que introducir el mundo de la posibilidad en la filosofía. Y se puede introducir por la imaginación, por la fantasía. No nos podemos quedar simplemente con los modelos que tenemos. Hay que arriesgarse a crear modelos y a pensar. Pero bien cerca, la semana pasada, en el vídeo anterior, tuvimos a Donna Haraway. Donna Haraway ya habló del manifiesto Cyborg, un modelo que serviría para romper los dualismos entre naturaleza y humanidad, o entre naturaleza y cultura. Y también Donna Haraway participó en Francia en un experimento imaginativo, en donde habló de unos individuos que atravesarían 5 generaciones y plantearían cómo serían las relaciones en esa sociedad. Por lo tanto, el modelo de ficción en la filosofía es habitual. Sin embargo, aquí estamos en el modelo de ciencia ficción. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es, ¿y hasta qué punto influye esto en la filosofía de la tecnología y filosofía de la ciencia? Que es en el apartado en el que estamos. Bueno, pues si escuchamos las palabras del monstruo de Frankenstein, encontramos una buena pista, un buen camino. Cuando él dice, tú eres mi creador, pero yo soy tu señor. Eso representa el síndrome de Frankenstein. Representa uno de los grandes mitos que ha acompañado a la tecnología y que representa también el miedo a que la tecnología nos supere, a que se llegue a hacer construcciones humanas que superen al ser humano, que lo dominen y que no puedas controlarlo. Es decir, puedes llegar a crear seres con autonomía. Frankenstein, bueno, su criatura tenía autonomía. Entonces, y acabó siendo pues un conjunto de desgracias lo que acaecieron. Eso nos lo está representando ella por la técnica. Y tenemos más ejemplos. No olvidemos, por ejemplo, el mito de Dédalo e Ícaro, cuando construyó las alas de cera y se acercó tanto al sol que acabaron derritiéndose. O, por ejemplo, Oppenheimer con la bomba atómica. En Los Álamos, cuando estaba rodeado de científicos y estaban construyéndola, creándola, ya le decían algunos, cuidado, Oppenheimer, estás jugando a ser Dios y ese puesto ya está ocupado. Decían, cuidado con los inventos, porque la pasión del científico es enorme. El conocimiento y el ansia del conocimiento es inagotable, pero esos productos se pueden llevar a la praxis, se van a utilizar. Es lo que le dijeron a Oppenheimer con la bomba atómica, se va a utilizar. Y se utilizó. Hasta el punto de que Oppenheimer acabó diciéndole al señor presidente, tengo sangre en las manos. Por lo tanto, ese miedo a esas producciones tecnológicas
que luego no se puedan dominar, que no se puedan controlar, está hoy día también. Y es lo que representa, una de las cosas que representa el síndrome de Frankenstein. Oímos hablar de la robótica, de la ingeniería genética, de la inteligencia artificial, de los transgénicos, en su momento de la clonación, y siempre con una sensación de cuidado. ¿Se nos irá de las manos? ¿Eso qué significa? Que la ciencia, la tecnología, tiene que ir acompañada también de una cobertura ética, moral y filosófica. No es autónoma. Hay que tener en cuenta las consecuencias de los hechos. Y hay que plantear una pregunta que no gustan muchas veces en el ambiente científico, pero es, ¿debemos investigar todo lo que podemos investigar? Ahí queda la pregunta. Y ahí queda la responsabilidad del científico. Se ha conseguido la responsabilidad en muchos campos de la ciencia, de la ingeniería, por ejemplo, pero hay campos que no. Dice, la actuación del científico llega hasta aquí. La utilidad o la aplicación es de otros. Esas cuestiones son las que hay que tratarlas. ¿Cómo lo representa Mary Shelley? Como diciendo, has osado a ser un dios, has intentado crear vida. Ese trabajo o ese puesto no te corresponde. Ese puesto puede ser muy peligroso. Eso sí, estaba en la polémica del momento. ¿Tenemos más cuestiones en esta obra? Sí. Muy astutamente Mary Shelley nos habla de cómo el monstruo en su origen no era un ser malvado. Nos recuerda a Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza. Fue el abandono, fue el descuido, fue la ausencia, el evadir tu responsabilidad, el que lo convirtió pues en un ser malvado. Pero también hemos dicho en estas sesiones que las filósofas reivindican mucho la situacionalidad, incluso de la ciencia, incluso de la metodología y la epistemología científica. Es decir, no somos mentes imparciales, neutras, sin cuerpo, somos seres con cuerpo, físico, psíquico, social, económico, etc. Sabemos que el cuerpo social y cultural de Mary Shelley era rico en conocimientos literarios, filosóficos y aproximaciones científicas. Pero Mary Shelley tiene un cuerpo biológico y un cuerpo psicológico que también se proyecta en la obra de Frankenstein. Mary Shelley ha convivido entre la vida y la muerte, o ha convivido con la vida y la muerte muchas veces. Su madre murió al nacer ella. Tuvo bastantes abortos. Su marido murió muy joven. Es verdad que todo no se va a proyectar en la obra de Frankenstein, que la escribió muy joven, pero desde muy pequeña hasta aproximada a ese contacto entre la vida y la muerte. Y eso es lo que también representa esa obra. Y eso es lo que también representa ese miedo y ese pánico y ese hacer ver que no está la historia de tu vida y la historia de tus acciones, no está siempre en tus manos. Pero desde luego, si eliminas la responsabilidad y la abandonas, menos todavía. Bueno, aquí tenemos una serie de sugerencias que han sido objeto de estudio. Y aquí tenemos la razón de por qué traemos a Frankenstein y a Mary Shelley a esta sección de filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología. Curiosidades. Podéis leer la obra tranquilamente. Podéis acercaros al cine. Hay muchas versiones de Frankenstein. Pero además podéis conocer a Mary Shelley porque también se ha hecho película sobre Mary Shelley y ese contexto en esa casa de Lord Byron en donde estuvieron tramando una posible historia. Concluimos ya, nos despedimos solo haciendo ver cómo la ciencia y la tecnología no subsiste por sí sola, no se puede apartar del resto del mundo y del resto de las consideraciones y menos de las consideraciones éticas, sociales, políticas, etc. Espero que os haya interesado y hasta la próxima.